La primera vez que sospeché que algo no encajaba fue cuando volví de aquel viaje con mi hermano y encontré la toalla de siempre, la que Clara usaba para secarse el pelo, mojada, pero ella no estaba. No me lo esperaba. Era martes, ella no trabajaba ese día, siempre estaba en casa o como mucho se iba a ver a su madre. Pero la tele seguía encendida con Netflix pausado en mitad de una serie que yo no conocía, la ventana del baño abierta y en la cocina, un vaso de agua medio lleno. Fue como entrar en una escena congelada, como si alguien se hubiera ido a toda prisa. No era solo raro. Era incómodo. Algo no cuadraba. Lo sentí en el cuerpo, como si me pusieran una mano en la nuca y la apretaran. No dije nada en ese momento. Me senté, esperé. Cuando volvió, casi una hora después, me abrazó como si nada, me preguntó cómo había ido el viaje, si me llevé el cargador que siempre olvido, si mi hermano seguía con esa tos que nunca se trata. Todo muy normal. Demasiado. No pregunté nada, pero no se me fue la sensación. Me metí a duchar como siempre y revisé el cesto de ropa sucia. 2 de sus bragas estaban empapadas. Ella nunca se cambiaba 2 veces de ropa interior en el mismo día. Jamás. Lo sé porque vivimos juntos hace años y siempre me ha sacado en cara que yo uso la misma camiseta 2 días seguidos. No dormí esa noche. Ella sí. Profundamente. Respiración pareja, espalda hacia mí, como de costumbre. Pero yo no pude cerrar los ojos. Y ahí fue donde empezó todo, porque decidí que no me bastaba con su abrazo y sus preguntas falsas. Me estaba mintiendo. No sabía sobre qué, pero lo hacía. Y si hay algo que me revienta más que una mentira, es darme cuenta de que la persona que duerme a tu lado cree que tú eres tan idiota como para no notarlo. Los días siguientes me propuse actuar como si no pasara nada, pero por dentro estaba tomando notas mentales de todo. Horarios, palabras, tono de voz, ropa, gestos, mensajes. Por ejemplo, el jueves dijo que saldría a cenar con Teresa, su compañera de la editorial, pero olvidó que justo el día anterior me había dicho que Teresa estaba de baja por gripe. ¿Cómo vas a quedar a cenar con alguien que está en cama con fiebre? Le pregunté por curiosidad cómo estaba Teresa, si ya se le había pasado, y ella titubeó un segundo. Solo uno. Pero me bastó. Me respondió rápido que ya estaba mucho mejor, que al final no era gripe, solo agotamiento. Claro. Y yo un monje. No la seguí. No soy de esos. No me gusta rebajarme a perseguir a nadie. Pero me quedé despierto. Me hice el dormido cuando volvió. Miré el reloj, 1:47. Olía a colonia de hombre. No la que uso yo, sino una de esas baratas, dulzonas, que se quedan flotando en la ropa. Se metió en la cama sin decir nada, no intentó abrazarme, no comentó cómo fue la cena. Nada. Silencio absoluto. Como si ese silencio fuera el escudo perfecto para evitar cualquier sospecha. Como si yo no estuviera ahí. Al día siguiente le propuse ir al cine. Me dijo que tenía que quedarse terminando una corrección urgente. No insistí. Salí solo. Caminé sin rumbo por el centro, pasé por sitios donde solíamos ir antes. Me acordé de tantas cosas. De cuando me enviaba audios diciéndome que contaba los minutos para verme. De cuando se ponía nerviosa si yo me retrasaba 5 minutos. De cuando se me sentaba encima para despertarme los domingos. Todo eso ya no existía. Y lo peor es que no desapareció de golpe. Se fue esfumando y yo no me quise dar cuenta. Me sentí estúpido por haber permitido que el cariño se convirtiera en una rutina sin sentido mientras ella ya estaba en otro sitio. Con otro. Porque ya no tenía dudas. Y aquí viene lo fuerte. Lo que lo cambió todo no fue descubrir un mensaje, ni una foto, ni que alguien me lo contara. Fue algo que jamás imaginé. Fue una maldita caja de cartón. Ese sábado bajé al trastero a buscar una lámpara vieja que quería vender.
Empecé a mover cosas y me encontré con una caja cerrada con cinta americana. No tenía nombre, ni etiqueta. Me llamó la atención porque no recordaba haberla visto antes. La abrí. Dentro había cosas personales de ella. Unas sandalias que nunca usó conmigo, ropa interior nueva, un neceser con productos de viaje, 2 cepillos de dientes aún empaquetados, y una carta. Una carta escrita a mano. No para mí. No voy a decirte todo lo que ponía, porque solo recordarlo me da náuseas. Pero empezaba así: si pudiera dormirme abrazada a ti todos los días, dejaría esta mentira sin pensarlo. Y seguía. Con detalles. Fechas. Lugares. Frases que no sabría cómo repetir sin sentir que me destrozan un poco más. Era para él. Para otro. Que claramente no era yo. La carta estaba fechada 3 meses atrás. Así que no solo había alguien más, lo había desde hacía tiempo. Y lo peor de todo es que en esa carta, ella hablaba de mí como si fuera un estorbo, una figura triste que se merecía algo mejor, como si su infidelidad fuera una forma de salvarme. ¿Te puedes creer eso? Me quedé sentado en el suelo del trastero con esa carta en la mano casi 1 hora. No podía moverme. No podía pensar. Sentía que si salía de ahí me iba a desmayar. Me temblaban las piernas, no de rabia aún, sino de incredulidad. Porque uno siempre piensa que eso le pasa a otros. A los tontos. A los que no se enteran. A los que no ven venir nada. Y ahí estaba yo. Con pruebas físicas. No había margen para malentendidos. No era una sospecha. Era una confesión escrita, detallada, íntima. Clara me estaba engañando. Me había estado engañando. Y no tenía ni la más mínima intención de decírmelo. Salí del trastero, subí las escaleras como un autómata, y la encontré en el sofá viendo una película de risa. Me saludó con una sonrisa, me preguntó si había encontrado la lámpara. Le dije que sí. Me senté al lado y la miré durante varios segundos sin decir nada. Ella no notó nada. Ni siquiera me devolvió la mirada. Se rió por algo que pasaba en la pantalla. En ese momento entendí que ya no estábamos en el mismo sitio. Que estábamos en 2 mundos diferentes. Ella, en su mentira cuidadosamente construida. Yo, en el borde del abismo. Y esto no ha hecho más que empezar. No le dije nada esa noche. No porque no quisiera, sino porque sabía que si abría la boca, no sería para hablar. Me habría puesto a gritar, a romper cosas, a decir cosas que no se pueden desdecir. Me fui a la cama antes que ella, algo que no hacía desde hacía meses. Me metí en la cama en silencio, con la espalda tensa, la mandíbula apretada y los puños cerrados dentro de las sábanas. Pensé en la carta, en cada maldito detalle, en cómo hablaba de mí como si fuera una carga, una obligación, un error en su vida del que ella se tenía que liberar como quien se quita un abrigo mojado. Y mientras ella dormía plácidamente al lado, yo repasaba mentalmente cada una de sus mentiras recientes, las noches que llegaba tarde, las duchas largas a horas absurdas, las veces que me decía no es lo que piensas cuando ni siquiera pensaba nada aún. Todo estaba ahí, en mi cara, pero yo me había empeñado en no mirar. Ahora lo estaba viendo todo con claridad y me ardía el pecho de rabia. A la mañana siguiente me levanté antes que ella, fingí que tenía que salir antes al trabajo. No quería verla. No podía ni mirarla. Necesitaba ordenar lo que iba a hacer, cómo y cuándo. En el metro me agarré al pasamanos con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Pensé en enviarle una foto de la carta. Pensé en tirarle todas sus cosas por la ventana. Pensé en ir directamente al trabajo de ella y soltarle todo delante de sus compañeras. Pero no hice nada de eso. Me fui al parque de al lado de mi trabajo y me senté con el café en la mano, mirando a la gente pasar, intentando entender cómo el mundo seguía girando con normalidad mientras yo tenía el corazón hecho polvo.
Nunca antes había sentido una mezcla tan exacta de rabia, dolor, decepción y asco. Y me di cuenta de que eso era lo peor, no me dolía perderla, me dolía saber quién era realmente. Pasé todo el día actuando normal. Nadie notó nada. Ni siquiera mi jefe, que siempre me lee la cara cuando algo va mal. Me forcé a mantener la compostura porque sabía que esa noche no iba a poder contenerme. Llegué a casa temprano, más de lo habitual. Clara estaba en la cocina preparando una tortilla. Me miró y me dijo con su voz de siempre, «Oye, he salido antes, ¿tú qué tal?». Me quedé de pie en la entrada, sin moverme, y le respondí con un bien que salió seco. Me ofreció un plato. Le dije que no tenía hambre. Me preguntó si estaba todo bien. Le dije que no. Me miró raro. Ahí fue cuando lo notó. Porque cambió la expresión. Dejó la sartén y se secó las manos. Y entonces soltó la frase que terminó de confirmarlo todo. ¿Has encontrado algo? Esa pregunta, así, sin rodeos, sin disimulo, sin actuar ni medio segundo como si no supiera de qué hablábamos, me hizo explotar por dentro. No preguntó qué pasa, ni por qué estás así, preguntó directamente si había encontrado algo. Me acerqué despacio. Abrí un cajón. Saqué la carta. La dejé encima de la mesa. Ella no la tocó. Solo la miró. No intentó negarlo. No fingió sorpresa. No lloró. Solo la miró como si ya lo hubiera previsto todo. Y eso fue lo que más me encendió. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? No respondió. Solo apartó la mirada. Le repetí la pregunta, esta vez más alto. Me dijo que no sabía exactamente. Le exigí una fecha. Dijo que unos 6 meses. Le pregunté si era solo sexo. Me dijo que no. Que al principio sí, pero que ahora no. Le pregunté si lo amaba. Me dijo que no sabía. Le pregunté si alguna vez pensó dejarme. Me dijo que muchas veces. Y ahí sí que se me acabó la voz. Sentí como si me arrancaran algo del pecho, no sé qué, pero algo se fue. Le pregunté si él sabía que seguía conmigo. Me dijo que sí. Le pregunté si lo había traído a la casa. Me dijo que no. No sé si creerle. Le pregunté si me veía como un estúpido. Me dijo que no, que simplemente se sentía vacía y que necesitaba otra cosa, que no era culpa mía, que era ella, que estaba confundida, que no sabía cómo terminar conmigo sin hacerme daño. Me reí. Una risa amarga, rota, de esas que no salen con alegría, sino con rabia acumulada. Le dije que ya no hacía falta que pensara cómo terminarlo, que yo lo iba a hacer por ella. Ella no dijo nada. Me preguntó si quería hablarlo, si podíamos sentarnos y entender qué había pasado. Le dije que ya lo entendía perfectamente, que ella había preferido follarse a otro y escribírselo en una carta en vez de hablar conmigo. Le pregunté si tenía idea del asco que me daba imaginarla en otra cama diciendo que me quería al volver. Me dijo que nunca quiso hacerme daño. Le grité que lo había hecho igual. Que eso no cambia nada. Que no le perdonaba ni una sola mentira. Le grité tan fuerte que se me fue la voz. Golpeé la puerta del baño con el puño. Ella se echó para atrás. No por miedo, sino por vergüenza. Y por dentro yo estaba en llamas. Le dije que tenía una semana para irse. Que no me importaba a dónde. Que no pensara que íbamos a hablarlo más. Que lo que había hecho no tenía arreglo. Me preguntó si de verdad quería tirar todo a la basura. Le contesté que ella ya lo había hecho. Que lo único que quedaba era limpiar los restos. Esa noche dormí en el sofá. No pegué ojo. Ella tampoco. La oí moverse por la casa, llorar en silencio, abrir cajones. A la mañana siguiente se fue antes de que yo me levantara. Me dejó un café encima de la mesa, como si con eso pudiera equilibrar algo. No lo toqué.
Lo tiré al fregadero. Me fui al trabajo como si fuera otro día más. Pero no lo era. Yo ya no era el mismo. Me habían roto algo que no sé si volverá a arreglarse nunca. Y eso solo fue el principio. La parte más jodida estaba por venir. Pasaron 3 días en los que apenas cruzamos palabra. Vivíamos como dos extraños compartiendo una casa que ya no tenía sentido. Ella no me miraba a los ojos y yo no quería verle ni la nuca. No podía tocar las cosas sin pensar que quizá ese sofá donde ella se sentaba era el mismo que usaba para hablar con él por videollamada, o que la ducha que tanto le gustaba era la que usaba justo después de volver de estar con él. Todo estaba contaminado. Lo único que mantenía mi cabeza en su sitio era la idea de que pronto se iría. Eso fue lo que me prometió, que buscaría un sitio, que no quería hacerme más daño del que ya había hecho. Mentira. Cada minuto que seguía allí era otro golpe. Estaba claro que no le urgía irse porque no tenía miedo de mí, porque sabía que yo no era de los que levantan la mano, ni gritan sin control, ni montan espectáculos. Pero lo que no sabía es que yo ya estaba empezando a tener ideas que nunca había tenido antes, pensamientos que me asustaban por lo precisos que eran, como si la rabia me hubiera enseñado a pensar de otra forma, con lógica fría, sin corazón. El viernes llegué más temprano a casa. Había decidido hablar con ella, pero no para buscar explicaciones, porque eso ya estaba agotado, sino para cerrarlo todo. De una vez. Entré sin hacer ruido. La luz del salón estaba apagada, pero desde el dormitorio salía música baja, una de esas listas que ella siempre escuchaba cuando estaba de buen humor. Me pareció raro. Me acerqué y abrí la puerta sin avisar. Estaba sentada en el borde de la cama, con el móvil en la mano, sonriendo. Cuando me vio, la sonrisa desapareció en milésimas. Intentó guardar el móvil. Le dije que no se molestara, que no me importaba si era él, que ya daba igual. Me miró sin saber qué decir. Le dije que esa conversación no era para discutir, sino para dejar todo claro antes de que la situación explotara. Me senté en la silla del escritorio. Le pedí que me mirara a la cara y que no apartara la vista. Le dije que no iba a gritar, que no iba a insultarla, pero que tampoco iba a fingir que no quería destruirle algo por dentro, aunque no supiera cómo. Le pregunté si había tenido sexo con él en la última semana. Me dijo que no. Le pregunté si lo amaba. Esta vez tardó más en responder. Al final dijo que no lo sabía, que creía que sí, pero que también sentía culpa. Le dije que la culpa no sirve para nada si no te hace parar. Le pregunté si pensaba que yo era un cobarde por no echarla ya. Me dijo que no, que pensaba que estaba siendo más maduro que ella. Me reí. No porque me pareciera gracioso, sino porque me pareció un insulto. Le pregunté qué coño hacía todavía allí si tan valiente era, si tan segura estaba de lo que sentía. Me dijo que no tenía a dónde ir. Le dije que eso no era mi problema. Se levantó, empezó a caminar de un lado a otro, nerviosa. Me dijo que no todo había sido mentira, que me había querido mucho, que había habido momentos en los que yo era lo único que le importaba, que si se quedó tanto tiempo conmigo fue porque pensaba que podía funcionar. Le grité que no quería escuchar eso. Le dije que no necesitaba que me decorara la traición. Que no era un niño. Que si me iba a decir algo, que fuera verdad o que se callara. Me miró con rabia. Me dijo que yo tampoco era perfecto, que hacía tiempo que no la miraba igual, que me había vuelto plano, aburrido, predecible, que la relación ya no tenía chispa. Le pregunté si eso justificaba acostarse con otro durante 6 meses. Me gritó que no buscaba justificar, que solo intentaba que entendiera por qué pasó. Le dije que lo entendía perfectamente, que era egoísta, que se aburrió, que en vez de hablar lo que hizo fue buscarse a otro para divertirse mientras yo me partía la espalda trabajando y creyendo que tenía una mujer decente en casa. Se acercó, me miró desafiante, como si quisiera provocarme, como si necesitara que yo reaccionara mal para sentirse menos culpable.
Me dijo que quizás no debería haber esperado tanto para irse, que si ella hubiera sido más valiente, todo esto se habría acabado antes. Le pregunté si pensaba irse hoy. Me dijo que no tenía cómo. Me levanté, agarré el cajón donde guardábamos sobres con dinero para emergencias, le lancé el contenido sobre la cama. Le dije que no quería excusas, que con eso le alcanzaba para irse a cualquier hostal. Me dijo que no la podía echar así, que no era legal. Le dije que me daba igual la ley, que lo único ilegal ahí había sido meterse con otro mientras me decía te quiero. Me dijo que no tenía por qué humillarla así. Le respondí que ella ya se había humillado sola. Caminó hasta la puerta. La abrió. Luego se quedó parada, sin moverse. Me giré. Le pregunté si estaba esperando que la detuviera. No dijo nada. Le repetí que si necesitaba que la ayudara a hacer la maleta. Me dijo que no iba a irse esa noche, que necesitaba ordenar sus cosas, que no se iba a ir corriendo como una delincuente. Le dije que eso era exactamente lo que era. Me miró como si fuera a escupirme. Me dijo que me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Le contesté que yo también, que gracias a ella ya no me reconocía ni en el espejo. Que su traición había reventado todo lo que era yo. Y que si pensaba que iba a salir de ahí con dignidad intacta, estaba equivocada. Me fui al salón. Cerré la puerta. Ella se quedó en el dormitorio. Escuché cómo abría cajones, cómo empezaba a mover cosas, cómo lloraba en silencio. No me moví. No sentí pena. Solo cansancio. Me dolía la cabeza, el estómago, la mandíbula de tanto apretar. Me senté en el sofá, agarré el mando, puse cualquier canal. No vi nada. Solo necesitaba ruido de fondo. Algo que tapara lo que tenía en la cabeza. Pensé en él. No sabía su nombre. No lo quería saber. Pero lo odiaba. No porque se la hubiese tirado, sino porque me quitó el derecho a elegir. Porque mientras yo me partía por ella, él se la comía sabiendo que tenía pareja. Eso lo hacía un cobarde. Pero ella lo había permitido. Eso la hacía peor. A las 2 de la mañana salió. Tenía una mochila y un abrigo. No dijo nada. Yo tampoco. Abrió la puerta, salió, cerró sin fuerza. No la seguí. No la miré. No me levanté. Solo me quedé ahí, con las luces apagadas, la tele encendida y la garganta hecha polvo. Cuando cerró la puerta detrás de ella, me quedé 15 minutos exactamente en la misma posición. No me moví ni para respirar hondo. Solo escuchaba el silencio que me había dejado, pero no era un silencio liberador, era un silencio de basura acumulada, de restos podridos que todavía estaban dentro de mí, pegados, como una costra que no se va ni con agua hirviendo. Esa noche no dormí. Ni lo intenté. Me senté frente al ordenador, abrí la carpeta de fotos que compartíamos y empecé a borrar cada una. No solo del disco, sino también de la nube, de los respaldos. Todo. Como si no hubiera existido. Eliminé las fotos de viajes, de cumpleaños, de cenas, de domingos tontos en pijama, de navidades en casa de sus padres, de los días que ella decía que éramos el mejor equipo del mundo. No dejé ni una. No porque creyera que eso me haría sentir mejor, sino porque no iba a permitir que ni un solo recuerdo se quedara en mi ordenador mirándome con cara de idiota. Después empecé con sus cosas. Abrí el armario, saqué cada prenda que me recordara a ella y la fui metiendo en bolsas. Zapatos, perfumes, libros, la bata con la que siempre salía a desayunar, los pendientes que yo mismo le regalé por su cumpleaños número 30. Todo. Ni siquiera miraba lo que metía. Solo tiraba y tiraba. La rabia ya no me hervía, ya no tenía ganas de gritar ni romper nada. Era otra cosa. Era más frío. Como cuando sabes que alguien te ha escupido en la cara pero no vas a limpiarte porque prefieres que se queme en tu piel.
Terminé a las 5 de la mañana. Dejé todas las bolsas en la entrada. Me duché. Me vestí. Me fui al trabajo. Ese día no escuché música. No hablé con nadie. No comí. Cuando volví por la noche, ya había un mensaje suyo en el móvil. Decía que había encontrado una habitación para unos días, que necesitaba tiempo para pensar, que no sabía cómo arreglar las cosas conmigo pero que quería hacerlo bien, sin más daño. Le contesté con 3 palabras: no quiero arreglo. No hubo respuesta. Perfecto. Al día siguiente fui al banco. Cerramos cuentas conjuntas. Cancelé la tarjeta adicional que tenía a su nombre. Pedí los movimientos de los últimos 6 meses y los revisé línea por línea. Y ahí fue donde terminé de construir la imagen completa. Comidas dobles en días que decía que comía sola. Reservas en hoteles en ciudades donde, supuestamente, había ido por trabajo. Compras de 2 copas de vino en bares a los que yo no había ido nunca. Todo tenía sentido ahora. Todo encajaba. No solo me había mentido con su cuerpo. También me había vacilado con mi dinero, con mi tiempo, con mi casa. Ese nivel de cinismo ya no era simplemente traición. Era una falta total de respeto, una burla en mi cara mientras yo, iluso, pensaba en comprarle una escapada sorpresa. La parte más baja llegó cuando llamé a Teresa, su supuesta amiga con la que tantas veces quedaba. No fue fácil, pero la localicé por Facebook. Le escribí directamente. Le pregunté si sabía que Clara me había estado usando como coartada. Tardó horas en responder. Y cuando lo hizo, me confirmó lo que sospechaba. Hacía meses que no hablaban. Que Clara le había pedido una vez que si alguien preguntaba dijera que estaban juntas esa noche, pero que no sabía por qué. Le di las gracias por responder. Me pidió que no la metiera en líos. Le dije que ya era tarde para eso. Cerré la conversación. No volví a abrir Facebook en una semana. El domingo siguiente recibí otro mensaje. Esta vez más largo. Ella me decía que estaba dolida, que se sentía rota, que no esperaba que todo se viniera abajo tan rápido, que entendía que yo estuviera enfadado pero que todavía me amaba. Me quedé mirando ese mensaje 10 minutos. No porque dudara de mi respuesta, sino porque me sorprendía lo lejos que alguien puede llegar en su hipocresía. Borrar una vida entera y luego escribir te amo como si nada. Le contesté con un solo párrafo. Le dije que el amor no se demuestra escribiendo cartas a otro mientras se comparte cama con alguien. Que si de verdad me hubiera querido, no habría mentido cada día con la misma boca con la que decía te echo de menos. Que si buscaba compasión, eligiera otra víctima, porque yo ya no la era. Le dije que para mí estaba muerta. Que no la odiaba, porque odiar también es una forma de mantener vivo algo. Que simplemente ya no existía. Y le advertí que si se atrevía a volver a tocar mi casa, mis cosas o mis amistades, entonces sí iba a conocer una versión de mí que jamás había visto. No me respondió. Supongo que ahí entendió que el juego había terminado. Pero yo no estaba satisfecho. Algo dentro de mí pedía más. No venganza sangrienta, no violencia, no nada ilegal, pero sí algo que la dejara tan expuesta como yo me había sentido. Así que hice algo simple. Entré a su correo, todavía tenía acceso porque alguna vez lo vinculó a mi ordenador y nunca cerró sesión. No cambié nada. No eliminé nada. Solo descargué todo. Conversaciones con él. Fotos. Audios. Incluso una carpeta donde ella guardaba archivos personales. Entre ellos, había un documento con una carta de recomendación que yo mismo le había escrito para su ascenso. Firmada, redactada por mí, defendiendo sus méritos frente a su jefe. Una carta que ella usó justo mientras se metía con otro. Copié todo en un USB. Me reuní con su madre. Le entregué el USB sin decir una sola palabra. Me miró confundida. Le dije que ahí estaba todo.
Que no quería explicaciones. Que si le interesaba saber la clase de hija que tenía, lo abriera. No le grité, no la insulté. Solo se lo dejé y me fui. Nunca supe si lo vio. No me interesa. Lo hice por mí, no por ella. Después borré todas mis redes. Cambié contraseñas. Me abrí un nuevo número. Avisé solo a los que realmente me importaban. Me fui de la casa por unos días. Me quedé en casa de mi hermano. No le conté todo. Solo lo justo. Me ofreció cerveza. Acepté. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no, pero que iba a estarlo. Me abrazó. No me soltó hasta que dejé de apretar la mandíbula. Y ahí supe que la venganza no era lo que me salvaría. Pero sí me limpió. Me vació. Me hizo espacio para algo nuevo. Todavía no sabía qué. Pero sabía que nunca más volvería a dejar que nadie viviera en mi casa sintiéndose con el derecho de escupirme por dentro. Los días siguientes fueron raros, no puedo describirlos de otra forma. No me sentía triste todo el tiempo, pero tampoco tranquilo. Era como si mi cabeza supiera que todo había terminado, pero el cuerpo aún no lo aceptaba. Me despertaba sin motivo en mitad de la noche con la sensación de que ella todavía estaba al otro lado de la cama, y cuando recordaba que ya no estaba, sentía una mezcla de alivio y asco que me revolvía el estómago. Me dolía más el hecho de haber compartido tanto con alguien que me mentía sin pestañear que la ruptura en sí. Y ahí fue cuando entendí que el dolor real no viene cuando te dejan, sino cuando te das cuenta de que durante meses estuviste compartiendo intimidad con una desconocida. Volví a casa después de 5 días con mi hermano. Abrí la puerta y la casa olía a vacío, como si el aire ya no tuviera dueño. Revisé cada rincón. No quedaba nada suyo. Se había llevado todo lo que era de ella, incluso cosas que no le pertenecían, como la cafetera que yo había comprado, algunos libros que eran míos, y hasta una sudadera vieja que ella usaba pero que también era mía. No me molestó, de hecho, lo agradecí. Me dejó la casa pelada de su presencia y eso era justo lo que necesitaba. Encendí todas las luces, abrí las ventanas, dejé que el ruido de la calle entrara por un rato largo. Me senté en la mesa del comedor, esa que habíamos elegido juntos, y por primera vez en semanas me quedé completamente solo con mis pensamientos sin querer gritar. Durante los días siguientes volví a trabajar, retomé rutinas, hice como que todo volvía a su sitio. Pero no era verdad. Por dentro seguía tambaleando. Empezaron a llegar mensajes sueltos de gente que se enteraba de la ruptura, algunos preguntaban si estaba bien, otros decían que no se lo esperaban, y unos pocos se atrevieron a soltar el típico seguro que fue por cosas de los dos. A esos no les respondí. Me harté de escuchar análisis de gente que nunca había estado en mi casa, que nunca vio cómo yo le preparaba el café por las mañanas o cómo ella salía del baño sin mirar atrás. Nadie tenía idea de lo que había pasado, pero todos opinaban como si supieran. Me alejé de todos por un tiempo. Solo hablaba con mi hermano y con Julia, mi compañera de trabajo, que fue la única que supo decir si necesitas algo, dime, sin preguntas ni consejos. Una tarde recibí un mensaje de ella. No uno cualquiera. Pedía verme. Decía que no quería dejar las cosas así, que no buscaba convencerme de nada, pero que necesitaba hablar. Me quedé mirando el mensaje sin saber qué hacer. Parte de mí quería ignorarla para siempre, como si nunca hubiera existido, pero otra parte, más sucia, más real, necesitaba verla una última vez, decirle todo sin filtro, mirarla a la cara y preguntarle si de verdad le valió tan poco todo lo que habíamos construido. Le contesté con un mañana a las 7, en el parque donde nos vimos la primera vez. Ella aceptó. No dijo nada más. Fui puntual. Llegué 10 minutos antes, me senté en el banco más alejado, donde no pasaba tanta gente. Llevaba puesta la misma chaqueta que usé aquel día cuando nos conocimos, aunque no sé por qué, tal vez por instinto. Ella llegó puntual.
Sin maquillaje, con la cara tensa, las ojeras marcadas. Se sentó sin saludar. Me preguntó si podía hablar. Le dije que sí, pero que no esperara amabilidad. Asintió. Empezó diciendo que no sabía ni cómo empezar. Le dije que empezara por lo que realmente quisiera decir, no por lo que cree que yo quiero oír. Dijo que llevaba semanas sintiéndose culpable, que sabía que nada de lo que dijera iba a borrar lo que hizo, pero que necesitaba que yo supiera que ella también se sentía destruida. Me preguntó si podía explicarse. Le respondí que no buscaba explicaciones, que lo que quería era verdad. Sin edulcorar. Sin vueltas. Entonces lo soltó. Dijo que empezó con él porque se sentía ignorada, que pensó que era algo pasajero, que no planeó enamorarse ni seguirlo tanto tiempo, pero que cuando quiso detenerse ya estaba demasiado metida. Dijo que no fue feliz esos meses, que tenía momentos de adrenalina, pero no felicidad. Dijo que cada vez que venía a casa sentía asco de sí misma, pero que no sabía cómo parar. Le pregunté por qué nunca me dijo nada, por qué me dejó seguir amándola sabiendo que todo era mentira. Me dijo que tenía miedo de estar sola, que pensó que con el tiempo lo dejaría y que todo volvería a su sitio. Le dije que eso no era miedo, era cobardía. Le dije que me arrastró con ella en su miseria y que ni siquiera tuvo la decencia de darme la opción de irme antes. Me preguntó si había alguien más en mi vida. Le respondí que no, pero que tampoco lo necesitaba para seguir adelante. Le dije que ahora me bastaba con saber que nunca más tendría que besar a alguien que pensara en otro mientras me miraba a la cara. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lloró, solo aguantó. Me dijo que entendía que la odiara. Le dije que no la odiaba. Le dije que ya no sentía nada, que eso era lo que más le debía agradecer. Que me había dejado tan vacío que ahora podía volver a construirme sin restos. Me pidió perdón. Le dije que no lo aceptaba. Me dijo que lo comprendía. Me preguntó si podía hacer algo. Le dije que sí, desaparecer. Me dijo que eso sí lo podía hacer. Y se levantó. Sin beso, sin abrazo, sin manos. Solo se fue. Y esta vez no me dolió verla alejarse. Porque ya no era la mujer que yo amaba. Era solo una persona más cruzando un parque, con su historia rota colgando a la espalda. Volví caminando despacio. No pensaba en ella. Pensaba en mí. En cómo había cambiado. En cómo, a pesar de todo, no me había hundido. Que seguía de pie. Que no me temblaba la voz al decir su nombre ni me ardían los ojos al recordarla. Y supe que ya estaba llegando al final de todo esto. Han pasado 6 meses desde aquella última conversación en el parque. Podría decirte que todo se curó, que volví a confiar, que entendí que las personas fallan y que el tiempo arregla lo que parece imposible, pero eso sería mentira. No me curé. No del todo. Tampoco aprendí una gran lección que me haya convertido en un hombre más sabio o más fuerte. Lo que ocurrió fue mucho más simple. Empecé a vivir con lo que pasó. Lo acepté. Lo reconocí. Lo miré a la cara sin dramatismo ni autoengaño. Y a partir de ahí, dejé de fingir que algún día iba a volver a ser el de antes, porque la verdad es que ese hombre ya no existe. Durante las primeras semanas después de su marcha me costaba encontrarle sentido a los días. Todo me parecía mecánico. Me levantaba, trabajaba, comía lo justo, hablaba poco. Volver a casa se convirtió en una rutina silenciosa, sin expectativa, sin prisa, sin calor. Cambié cosas del piso. Vendí la mesa del comedor, regalé el sofá. Pinté las paredes. Compré sábanas nuevas. No era porque creyera que redecorar me iba a sanar, sino porque no soportaba ver los mismos escenarios que compartí con ella. Cada rincón del piso estaba impregnado de momentos que ya no tenían valor. La casa me recordaba su voz, sus pasos, sus objetos en el baño, su cepillo junto al mío. Necesitaba neutralizarlo todo.
Así que lo hice. No para borrar, sino para empezar desde un sitio donde ya no quedaran rastros. Poco a poco empecé a recuperar ciertos hábitos. Volví al gimnasio, no para marcar abdominales ni subir fotos a redes, sino porque me ayudaba a sacar toda esa energía sucia que se me había quedado estancada. Salía a correr al parque los fines de semana. Me obligué a ver a mis amigos, aunque al principio no tuviera ganas de hablar de nada. Ellos lo entendieron. No me presionaron. Me invitaban, me incluían, me hacían sentir parte sin exigirme sonrisas falsas. Lo agradecí en silencio. Mi hermano fue el que más insistió. Me llamó todos los días durante el primer mes. Incluso cuando yo contestaba con monosílabos o directamente no respondía. A veces aparecía en mi puerta con una cerveza en la mano solo para sentarse y ver fútbol sin decir una palabra. Esos gestos me sostuvieron más que cualquier consejo barato sobre cómo superar a una ex. Con el tiempo también empecé a hablar con otras personas. Mujeres. Sin intención, sin planes, sin ninguna necesidad de reemplazar a nadie. Me sorprendía ver lo diferente que se sentía hablar con alguien que no sabía nada de mí, que no me miraba con lástima ni con opinión formada. Algunas charlas quedaron en nada, otras me dejaron pensando. No hubo noviazgos ni amantes ni historias nuevas aún, pero sí pequeñas conversaciones que me recordaron que todavía podía conectar con alguien, que no estaba roto, que simplemente había pasado por algo brutal y que eso no me definía por completo. Un día cualquiera, mientras organizaba unos documentos, encontré una hoja suelta que había quedado olvidada en una carpeta. Era una lista de compras que habíamos hecho juntos antes de una escapada que planeamos a Valencia. Ella había escrito cosas como crema solar, hielo para la nevera, vino blanco, bocatas para el camino. Lo leí 2 veces y me quedé quieto. No me dolió. No me enfadó. Solo me sorprendió que algo tan simple, tan tonto como una lista de supermercado, pudiera recordarme una versión nuestra que ya no existe. La rompí en pedazos y la tiré. No por rabia. Solo porque ya no tenía sentido guardarla. Volver a confiar fue más difícil. No porque crea que todas las personas son iguales, sino porque me conozco, y sé que si algún día vuelvo a enamorarme, voy a poner la misma intensidad que puse con ella. Yo no sé querer a medias. Y eso me da miedo. No por el dolor, sino por el riesgo. Porque no hay garantía de que la próxima vez no me pase lo mismo. Y sin embargo, no me cierro. No voy por la vida desconfiando de todo el mundo. Simplemente ahora miro más. Escucho más. Ya no me basta con las palabras. Necesito hechos. Coherencia. Presencia real. Y si no la hay, prefiero quedarme solo. Ella no volvió a escribirme. No sé si fue por respeto, por vergüenza, o porque realmente decidió hacer su vida y cerrar todo conmigo. Me da igual. No la busqué. No pregunté por ella. No revisé si tenía redes nuevas, pareja nueva, vida nueva. No necesito saberlo. Lo que ella haga o deje de hacer ya no me cambia nada. Porque el ciclo se cerró. No con venganza, no con justicia, no con drama. Se cerró con una simple certeza: no quiero que nadie así vuelva a formar parte de mi vida. Lo que aprendí de todo esto no es una frase bonita que pueda subir a Instagram. Lo que aprendí fue más áspero. Aprendí que incluso la persona que más te ha abrazado puede traicionarte sin dudarlo. Que incluso alguien que comparte tu cama cada noche puede estar pensando en otra persona. Aprendí que no importa cuánto des, si la otra persona no está comprometida, no hay nada que lo salve. Aprendí que el amor solo no basta. Que la lealtad no se exige, se demuestra. Que si tienes que andar dudando de alguien, esa duda ya es suficiente. Aprendí que uno puede perder la fe, la confianza, la calma, pero no debe perder el respeto por uno mismo. Y sí, ahora duermo solo. A veces me levanto con esa sensación de extrañar algo que no sé describir. Pero ya no me duele como antes.
Ya no me siento vacío. Me siento en construcción. A mi ritmo. Con mis tiempos. Sin apuros. Y eso vale más que cualquier promesa rota. No cuento esta historia esperando que me entiendan o me den la razón. La cuento porque me pasó, porque fue real, porque es mía. Y porque si algún día alguien escucha esto y está en un punto parecido, tal vez les sirva saber que se puede seguir. Que después del golpe más sucio, todavía se puede volver a caminar. No igual. No como antes. Pero sí con la frente alta.